Buenos días, chicos. Vamos a estudiar hoy un poquito más acerca de las reacciones y en concreto sobre la ecuación química que, como veis aquí, nos sirve para describir una reacción, ¿vale? Empezamos a leer, nos dice, para describir las reacciones químicas se emplean ecuaciones químicas, ¿vale? Tiene cierto parecido cuando lo vemos con una ecuación matemática, pero como vais a ver, no tiene nada que ver, ¿vale? No son sumas, no hay que hacer operaciones matemáticas con la propia ecuación. Aquí en este cuadrito nos dice, una ecuación química es una representación abreviada de una reacción. Esta ecuación nos va a dar muchísima información de cómo se produce esa reacción, cuáles son los reactivos, cuánta cantidad de reactivos, cómo se combinan esos reactivos y sobre todo qué productos se obtienen después de la reacción química. Vale, seguimos. En ella se escriben las fórmulas de los reactivos y a continuación las fórmulas de los productos de la reacción, separadas por una flecha que indica el sentido en que transcurre la reacción. ¿Vale? Y aquí tenéis un ejemplo que sería el ejemplo de la reacción de formación del agua. Simplemente ahora un primer vistazo. Nos dicen que primero se escriben las fórmulas de los reactivos, luego estas sustancias de aquí, el hidrógeno y el oxígeno serán los reactivos, luego la flecha que nos indica el sentido en que transcurre la reacción, es decir, estos dos reactivos se juntan para dar lugar a el agua, que es lo que obtenemos como resultado. Vale. Esta flechita de aquí es importantísima, ¿vale? En una reacción química nunca jamás, aunque aquí veáis que hay una suma, no es una suma matemática como tal, no me podéis poner luego aquí un igual, ¿vale? Este es un error muy común que se comete y está mal, ¿vale? Siempre es una flecha. Bien, pues vamos a ver todas estas cosas que nos indican aquí, todos estos comentarios. Vamos a ir estudiándolos. Primero esto de aquí nos dice, a la izquierda de la ecuación se escribe la fórmula, o sea, la fórmula química de las sustancias que reaccionan, los reactivos. En este caso tenemos el hidrógeno, ¿vale? Y el oxígeno. Y antes de seguir, os voy a corregir aquí una errata que me acabo de dar cuenta. Eso tiene que ser ahí un 2, ¿vale? Es una errata del libro. Porque bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero el hidrógeno siempre se presenta en la naturaleza como una molécula de dos atomitos de hidrógeno juntos, lo mismo que el oxígeno. ¿Vale? Vosotros ahora no reparéis en ello, imaginaros que ahí en el libro, en los apuntes estos viene un 2. Vale. Bueno, entonces nos dice, a la izquierda de la ecuación se escribe la fórmula de las sustancias que reaccionan, los reactivos. Fijaros que aquí me dice una cosa, el subíndice, estos numeritos pequeñitos que se ponen aquí, este y este, indica el número de átomos del elemento. Evidentemente, en esta molécula de oxígeno, lo que tenemos son dos atomitos de oxígeno juntos. Esto es una molécula de oxígeno, o dos. Y esa otra es una molécula de hidrógeno, en el que tenemos dos atomitos juntos, que los voy a pintar así más chiquititos, porque el hidrógeno es el átomo más pequeño que hay. Vale. Entonces, por un lado, el subíndice me indica el número de átomos de cada elemento. Vale. Aquí me dicen los reactivos y los productos, se escribe una flecha que se lee para dar. Bien, eso ya lo hemos dicho. Y luego a la derecha se escribe la fórmula de las sustancias que se forman los productos, en este caso H2O, que como bien sabéis es el agua. Es decir, en esta reacción se me han juntado moléculas de hidrógeno con moléculas de oxígeno, reaccionan para dar lugar a moléculas de agua, que es una sustancia totalmente diferente. Vale, ¿qué más me indica esta ecuación? Pues, por ejemplo, dice, a la derecha de cada fórmula se suele indicar el estado en el que se encuentra esa sustancia. Puede venir entre paréntesis una S, que representa un sólido, una L, que me quiere decir que es un líquido, una G, que es un gas, o a veces, si está en disolución acuosa, me parecerá AQ. En este caso, las dos moléculas de agua me indican que está en estado gaseoso, no es agua líquida, es agua en estado gaseoso, o sea, vapor de agua. En este caso, no lo pone, pero lo podríamos añadir porque el oxígeno
estaría también en estado gaseoso y el hidrógeno también en estado gaseoso. Vale, he dejado para el final esta parte que me dice aquí, esto de aquí. Señalando, si os fijáis, en esta reacción química hay unos números delante, este 2 y este 2, ¿vale? Ya no son los subíndices que me indican el número de atomitos de cada cosa que hay dentro del compuesto, sino que son números enteros que se ponen delante de la sustancia. Dice, a la izquierda de cada fórmula se escribe su, ojo a esta palabra, que es una palabra un poquito extraña, coeficiente estequiométrico, que es un número que indica la proporción en moléculas o en moles, bueno, lo de moles olvidarlo, que no lo hemos visto nosotros, la proporción en moléculas en las que interviene esa sustancia en la reacción. Si es un 1, no se escribe. Vamos a analizar lo que hay en la ecuación. Aquí tenemos un 2 delante del hidrógeno. Aquí no tenemos nada, pero como nos dice que si es un 1 no se escribe, nosotros nos podemos imaginar que ahí hubiera un 1. Uy, qué mal me ha salido. Un 1. Para dar lugar a 2 moléculas de hidrógeno. ¿Vale? Aquí nos lo aclara un poquito más. Nos recuerda, bueno, la diferencia entre los coeficientes estequiométricos y los subíndices. ¿Vale? Imaginaros este compuesto de aquí, es el ácido sulfúrico, H2SO4. Este 2 que se pone delante nos indica cuántas moléculas de ácido sulfúrico tienes y los chiquititos de aquí son los subíndices que me indican, vale, dentro de una molécula de ácido sulfúrico, ¿qué cantidad tengo de cada átomo? Pues de hidrógeno tengo 2, de azufre tengo 1 y de oxígeno tengo 4. En este ejemplo de aquí, lo que tenemos son 2 moléculas de ácido sulfúrico. Imaginaros, si voy a poner por aquí el azufre así, el oxígeno así, azufre, oxígeno y el hidrógeno así, ¿vale? Podemos dibujar esa molécula como así un poco SO4, 1, 2, 3, 4 y con un atomito aquí y otro aquí de hidrógeno. Imaginaros que tuviera esta pinta la molécula de ácido sulfúrico, de H2SO4. Al poner ese 2 delante, lo que me indica es que tengo 2 de estas. Le añado otra, exactamente igual, otra molécula igual. Así, así, y el hidrógeno y el hidrógeno. ¿Vale? O sea, cada uno de los numeritos estos pequeñitos, que son los subíndices, me indica en cada una de estas moléculas qué cantidad tengo de cada elemento, de cada átomo. Y el coeficiente estequiométrico, el número entero que va delante, y que ya no va en pequeñito, sino es un número normal y corriente que se pone delante del compuesto y que afecta a todo el compuesto, me indica que en vez de una molécula tengo 2 en la reacción. ¿De acuerdo? En este caso, en la reacción del agua, me parece que la tenemos por aquí, sí. Lo que me indica esta ecuación, me dice 2 de hidrógeno por 1 de agua, o sea, 2 de hidrógeno reaccionan con 1 de oxígeno, perdón, para dar lugar a 2 de agua. Que si dibujáramos con el modelo de bolas esta ecuación sería 2 de hidrógeno, este sería H2 y este es H2, luego tengo 1 y 2 de hidrógeno, por una molécula de oxígeno, en la que tengo 2 átomos de oxígeno, reaccionan para dar lugar a 2 de agua. Cada una de estas es una molécula de agua y como tengo 2, pues 2 de agua. ¿Vale? Eso es lo que nos indican los coeficientes estequiométricos, que son los números que se ponen delante. Me indica la reacción química qué cantidad tengo de cada uno o en qué proporción reaccionan. 2 de este con 1 de este para dar 2 de este. Muy bien. Vamos a ver esto que me dice aquí. Muy importante. En toda reacción química ocurren 3 hechos que debemos destacar. Siempre en toda reacción química, primero, para que sea una reacción química, para que se produzca un cambio químico, deben cambiar las sustancias.
¿vale? En la reacción del ejemplo anterior partimos de dos reactivos, el agua, el hidrógeno, perdón, y el oxígeno. Hay unas cuantas erratas, estoy viendo. Partimos de dos reacciones, el hidrógeno, a ver si me sale aquí, hidrógeno y oxígeno, y se forma una nueva sustancia, el agua, que son totalmente diferentes. El hidrógeno y el oxígeno son dos gases, el hidrógeno de hecho es bastante explosivo y, bueno, inflamable, y al final obtienes otro gas, en este caso, que es el vapor de agua, que es totalmente inofensivo, ¿vale? 2. Se conservan los átomos, pero se organizan de otra manera. No se conserva en general el número de moléculas. ¿Qué quiere decir esto? En una reacción química habíamos visto que los reactivos se transforman en productos mediante choques. Tú tienes unos reactivos, las moléculas de unos reactivos con sus atomitos chocan, se rompen esos enlaces y esos mismos átomos que tenías se van a reorganizar de otra manera para formar moléculas de otra manera para obtener una sustancia diferente, como veis aquí. Al principio tenía dos moléculas de hidrógeno, con lo cual tengo 4 átomos de hidrógeno, más una molécula de oxígeno, que son en realidad 2 átomos de oxígeno. 2 átomos de oxígeno, ¿vale? Para dar lugar a 2 moléculas de agua, pero que en realidad, si os fijáis, ¿cuántos átomos de oxígeno hay aquí? 1, o sea, de oxígeno. 1 y 2, los rojos. 2, lo mismo que antes, 2. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 1, 2, 3 y 4. De hidrógeno tengo 4. ¿Cuántos tenía al principio? 4 también. El mismo número de átomos, ni pierdo ni gano, son los mismos, solo que se han recombinado de forma diferente. Eso es importantísimo. Y por último, en una reacción siempre se cumple que se conserva la masa. Nos dice, en toda reacción se cumple que la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos de la reacción. ¿Vale? Esto lo vamos a ver más mañana, simplemente hoy comentarlo, esto de la conservación de la masa. Profundizaremos un poquito más sobre ello y explicaremos estas cosas de aquí. Hoy os voy a poner unos ejercicios en los que vamos a trabajar con estos conceptos que hemos visto ahora, simplemente. Bueno, pues de la hoja de ejercicios que tenéis, que os subo en esta tarea, para hoy os pido 3 ejercicios. ¿Vale? Os indico aquí cuáles son los que tenéis que hacer. El 23 nos dice, observa la reacción de formación del amoníaco, os da aquí la ecuación química, N2 más 3H2 para dar lugar a 2NH3. El NH3 es el amoníaco, ¿vale? El NH3 es el amoníaco. Os viene aquí representada la ecuación mediante un diagrama de bolas, ¿vale? Este sería el nitrógeno, esto sería las 3 de hidrógeno y estas serían las 2 de amoníaco, ¿vale? Esto en realidad lo podríamos poner así. En vez de ponerlo en el renglón de abajo, podría venir así. Bueno, nos da igual. Y tenéis que responder a estas preguntas. A, ¿quiénes son los reactivos de la reacción? ¿Y los productos? B, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en los reactivos? Y en los productos, C, ¿cuántos átomos de nitrógeno hay en los reactivos y en los productos? Y D, ¿se conserva el número de moléculas? ¿Vale? Antes os acabo de explicar, se tiene que conservar el número de átomos, es decir, a la izquierda tiene que haber el mismo número de nitrógeno que a la derecha y el mismo número de átomos de hidrógeno que a la derecha. Vale, pero aquí, ojo de esto, no hemos hablado, no lo hemos visto. Vosotros hacedlo. ¿Se conserva el número de moléculas? ¿Cuántas moléculas tenéis a la izquierda entre los reactivos y cuántas moléculas tenéis a la derecha entre los productos? Vale, el siguiente ejercicio que sí me tenéis que hacer, el 24 dice, escribe la ecuación en las siguientes reacciones químicas. A, una molécula de metano gaseoso reacciona con 2 moléculas de oxígeno gaseoso para dar una molécula de dióxido de carbono gas y 2 moléculas de agua gaseosa. Vale, os dan todas las fórmulas químicas y vosotros tenéis que plantearme la ecuación química, es decir,
un reactivo más el otro reactivo para dar lugar a los productos que sean. Si es uno, si son dos, son dos. Aquí hay que poner la fórmula química. Hay que poner, ojo, los coeficientes estequiométricos cuando los haya. Es decir, el numerito este que se pone aquí delante, que sea 2, acordaros que si es 1 no se pone. ¿Y de dónde sacáis eso? Pues os lo están diciendo aquí. Una molécula de metano gaseoso reacciona con 2 moléculas de oxígeno gaseoso para dar una molécula, ¿vale? Todo eso os lo está diciendo el ejercicio. Y además, ojo, fijaros que os está indicando también, en todo caso, el estado en el que está. Gaseoso, gas y gas. ¿Vale? Cuando nos da la información, pues lo ponemos. ¿Cómo se ponía eso de en qué estado estaba? Pues ponías aquí la sustancia que sea y lo del gas se pone abajo, como en chiquitito, entre paréntesis, si está gaseoso, si está sólido, si está líquido, como esté. Vale. Ve, una molécula de carbono sólido, ¿ves? Aquí ya no hablan de... ya no es un gas, es un sólido. Reacciona con una molécula de oxígeno, aquí ya nos lo dicen, pero el oxígeno siempre es un gas, para dar lugar a una molécula de dióxido de carbono, que siempre es un gas. Bueno. Y el C, una molécula de cloro, reacciona con una molécula de hidrógeno para formar 2 moléculas de ácido clorhídrico. Aquí, bueno, en principio no tenemos por qué saberlo, no nos dicen en qué estado está, si sólido, gaseoso, líquido. Entonces, bueno, esta parte pues la podéis obviar. Pero sí tenéis que poner los reactivos con su fórmula química, los coeficientes estequiométricos que sean y la flechita, ¿vale? Y el último que os pido es el 26, que dice: representa mediante diagramas de bolas las siguientes reacciones químicas. A. 2 de cobre reaccionan con 1 de oxígeno para dar lugar a 2 de, este es el monóxido de cobre, que es QO. ¿Qué es eso de mediante un diagrama de bolas? Bueno, pues lo que hemos estado viendo. Os voy a poner yo aquí, si queréis, para que no tengáis ni que pensarlo, cómo vais a representar, o vosotros podéis escoger otro código de átomos. Por ejemplo, el cobre, que sea así. El oxígeno, que sea así. Lo pintáis así. ¿Y qué más hay aquí? El carbono. Pues el carbono... así, por ejemplo. Perdón. El carbono así. Bueno, en realidad es un poco más chiquitito que el oxígeno. Este es, bueno, del mismo tamaño. Tampoco eso es importante ahora. El carbono sí. Y el hidrógeno en chiquitito, ¿vale? Esto sería un poco el código de colores para hacer esa representación mediante diagramas de bola. ¿Qué es lo que os estoy pidiendo? Pues como habíamos visto en el ejemplo del agua, que era 2 de hidrógeno más O2 para dar 2 de H2O. Esta ecuación química, representarla mediante, no es ninguno de los ejemplos que tenéis, es el que vimos antes. Representado mediante diagramas de bolas, pues era hidrógeno, hidrógeno. Esto es una molécula de H2, esto es una molécula de H2, como tengo 2, pues 2. Más el oxígeno, que le he pintado así, ¿no? Una de O2, así. Para dar lugar a 2 de agua. Pues el oxígeno es así. Agua. Es decir, en vez de escribir las fórmulas químicas, digamos que estamos pintando las moléculas en sí, pero aportando toda la información que me viene en la ecuación química. Bueno, pues lo mismo en el A y en el B, pero con esos átomos de ahí. ¿Vale? Pues esos ejercicios son los que tenéis para hoy.